También gracias a los que nos seguís por internet. En marzo de 2004, un grupo de extremistas encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero tomó el gobierno de España para cometer todo un programa de medidas con el objetivo confeso de transformar la sociedad española a imagen y semejanza de su propia ideología. Una banda de políticos profesionales con un proyecto para destruir la familia, desarticular la Iglesia católica, enemigo público número 1, usurpar al individuo su verdadero derecho a decidir sobre su propia vida, controlar las mentes de los más pequeños, restringir los derechos y las libertades de los ciudadanos, destruir el sentimiento de nación y exportar este proyecto a otros países. Desde 2004, año en que llegó a la Moncloa, Rodríguez Zapatero ha promovido una avalancha de leyes, de reglamentos, de políticas, con el fin último de arrasar las instituciones básicas de la sociedad y de imponer su proyecto cultural sobre el conjunto de los ciudadanos, como el propio presidente del gobierno ha reconocido en muchas ocasiones. Y voy a citar solamente una. Si hay algo que caracteriza a esta etapa de gobierno es que hay un proyecto. Precisamente porque hay un proyecto, hay una resistencia tan inútil como activa de la derecha más dura, porque saben que hay un proyecto. Se han dado cuenta de que hay un proyecto de alcance en valores culturales y por tanto ideológicos, que pueden definir la identidad social histórica de la España moderna por mucho tiempo. Bueno, los tres elementos fundamentales, los ingredientes ideológicos de este proyecto se basan en el relativismo moral, en el laicismo extremo y en la ideología de género. No voy a entrar en cada uno de estos elementos, estos ingredientes, porque ya han sido tratados a lo largo de esta tarde. Y voy a centrar mi exposición fundamentalmente en ese anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Ayer recibimos un correo electrónico en Hazte Oír. El remitente era la Federación Socialista Madrileña y el email, el correo electrónico, incluía un cartel que lo he traído, lo he impreso y lo he traído, ¿no? No sé si se puede ver, supongo que los de detrás no podéis ver. Ley de Igualdad de Trato. Viviana Ido, Secretaria de Estado de Igualdad. Quien convoca esta conferencia, que es precisamente mañana, viernes 1 de abril, a las 7 de la tarde, es la Federación o la Agrupación de Gays y Lesbianas del Partido Socialista Madrileño. Y los títulos o subtítulos de esta conferencia pues incluyen las siguientes frases, las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo nos afecta la nueva ley? ¿Qué cambios sociales puede desencadenar? ¿Beneficiará al colectivo LGTB, que significa lesbianas, gays, transexuales y bisexuales? Bueno, sin ninguna duda, la Ley de Igualdad de Trato, como la reconoce la propia ministra de la Igualdad, perdón, exministra de la Igualdad, no la secretaria de Estado, efectivamente pretende desencadenar cambios sociales en beneficio, según reconoce la propia exministra, secretaria de Estado, del colectivo LGTB. La Ley de Igualdad de Trato tiene como finalidad, por tanto, introducir la coerción y la sanción para imponer ese proyecto ideológico que ha venido desarrollando, que ha venido imponiendo sobre el conjunto de la sociedad el propio presidente del gobierno, el gobierno pleno y el Partido Socialista. Lo que pretende Zapatero con esta ley es obligar por la fuerza a los ciudadanos a acatar los dogmas de lo políticamente correcto, y muy en particular de la ideología de género y de la ideología del lobby homosexual. En segundo lugar, establecer una autoridad suprema de vigilancia de cumplimiento de esos dogmas. En tercer lugar, convertir a una buena parte de los ciudadanos en delatores de los incumplimientos de esta ley. En cuarto lugar, sancionar a los ciudadanos que se atrevan a cuestionar los dogmas de cualquier forma. Y en quinto, en definitiva, usar el miedo como herramienta de imposición de ese proyecto de Zapatero. Bueno, voy a entrar muy brevemente sobre algunos de los artículos de esta norma. Muchos ya se han citado aquí, esos voy a intentar obviarlos, pero hay otros artículos, otros apartados, otros contenidos de este anteproyecto de ley que atentan gravemente contra los derechos y las libertades fundamentales.
Motivos de discriminación. El artículo 14. En la Constitución, como saben, en el artículo 14 de la Constitución aparecen 6 motivos de discriminación y, por lo tanto, 6 motivos por los que se está incurriendo en un acto antijurídico. El nacimiento, la raza, el sexo, la religión y la opinión. Bueno, pues el artículo 2 se inventa nuevos motivos que no están ni en la Constitución ni en las directivas que se citan para justificar la aprobación de ese anteproyecto de ley, de ese proyecto de ley. Por ejemplo, el sexo. No, el sexo sí está obviamente en la Constitución. Origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias, la religión también está, perdón. Orientación sexual, este es nuevo, la enfermedad, la identidad sexual o la lengua. Bueno, sobre el empleo, el artículo 12.1 aborda la igualdad en el empleo. Este artículo, ahora lo voy a leer, es un misil, en mi opinión, lanzado directamente contra la Iglesia Católica. Como ha sucedido en la Iglesia Anglicana en Inglaterra, aplicándolo se podría obligar a la Iglesia a aceptar sacerdotisas, sacerdotes casados, sacerdotes homosexuales casados con otros hombres, obispos lesbianas, etc. También podría abrir la puerta a la intervención del gobierno en la organización de los seminarios católicos si estos fueran considerados por la Fiscalía Especial de Igualdad como formación para el empleo. Dice la ley, no podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por razón de las causas previstas en esta ley, incluido, recuerdo, el sexo, la orientación sexual o la identidad sexual, para el acceso al empleo por cuenta ajena, también en la formación para el empleo. Otro artículo, el 13.3. Los sindicatos son garantes de la igualdad, los empresarios culpables. El artículo 13.3 convierte a los sindicatos en una suerte de policía de la igualdad en la empresa, con la misión de controlar a los empresarios. Dice este artículo, corresponderá a la representación legal de los trabajadores ejercer una labor de vigilancia y de promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la empresa. En cuanto a los empresarios, serán responsables de los delitos contemplados en esta ley cuando los cometan sus empleados. Es decir, no es suficiente con que lo cometan ellos, sino que si lo cometen los empleados, los empresarios son responsables. Artículo 25.2. Serán igualmente responsables del daño causado las personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios cuando la discriminación, incluido el acoso, se produzca en su ámbito de organización o dirección. La educación es el sector castigado por excelencia en esta nueva ley, en el caso de aprobarse en este anteproyecto, y efectivamente se discrimina a la educación diferenciada. No voy a insistir sobre la educación. Acatar la ley tendrá premio. La norma se muestra dispuesta a retirar las ayudas y subvenciones legalmente establecidas para los centros de enseñanza de educación diferenciada, pero ofrece dinero a quien acate sus principios. El artículo 35 señala que las subvenciones públicas y la contratación con la administración pueden depender del grado de acatamiento de la ley. En su apartado 1, por ejemplo, las administraciones públicas en los planes estratégicos de subvenciones determinarán los ámbitos en que las bases reguladoras de las mismas deban incluir la valoración de actuaciones para la efectiva consecución de la igualdad de trato y no discriminación por parte de las entidades solicitantes. Limitaciones al derecho de propiedad. El derecho de propiedad resulta seriamente dañado en el anteproyecto, que antepone un supuesto derecho a la igualdad a la libre disposición de los bienes propios. Así, los propietarios de locales de negocio de viviendas tendrán que demostrar que su negativa a alquilarlos o venderlos a una determinada persona o grupo de personas no responde a discriminación alguna. Los medios de comunicación, como también se ha dicho en esta mesa, se convierten en herramientas de adoctrinamiento de la igualdad, del gobierno, por supuesto. La reciente aprobación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y las disposiciones referidas al control e intervención de páginas web contenidas en la Ley de Economía Sostenible han acotado seriamente la libertad de información, expresión y opinión, pero eso no ha sido suficiente. El anteproyecto indica, como bien se ha dicho, que los medios de comunicación